Buenas tardes, bienvenidos a mi canal del MSP430, mi nombre es Enrique López Ortega y hoy vamos a ver la teoría de programación de los puertos de este microcontrolador del MSP430 G2553. Bueno, lo primero que te tengo que comentar es que nuestro microcontrolador, que es el 2553, tiene dos puertos, el puerto 1 y el puerto 2. Vamos a ampliar aquí pantalla. Nuestro puerto 1 tiene 8 bits, va desde la terminal 2, el puerto 1.0, puerto 1.1 en la terminal 3, puerto 1.2 terminal 4, puerto 1.3 terminal 5, puerto 1.4 terminal 6, puerto 1.5 terminal 7. De ahí nos saltamos al puerto 1.6 terminal 14 y puerto 1.7 terminal 15. El puerto 2 está terminal 8, 2.0, 2.1 en terminal 9, 2.2 terminal 10, 2.3 terminal 11, 2.4 terminal 12, 2.5 terminal 13, 2.6 terminal 19 y 2.7 terminal 18. Como podemos ver, nuestro microcontrolador tiene 20 terminales y de esas 20, 16 son entradas y salidas digitales, 8 para el puerto 1, 8 para el puerto 2. Te voy a comentar de una vez que tenemos dos terminales de alimentación, la 20 es tierra y la 1 es BCC. BCC tendrá que ser únicamente 3 volts. El voltaje máximo podrían ser 3.7 volts, pero no rebasar eso, porque si tú le pones 5 al microcontrolador lo vas a quemar. Ahora, también puedes ver que las terminales están multiplexadas con otras funciones de otros subsistemas. Entonces aquí únicamente vamos a ver la teoría de cómo utilizar los puertos, cómo programarlos como entradas o salidas, y también las entradas, cómo poder habilitar las interrupciones, porque te tengo que comentar que los puertos 1 y 2, cada una de sus líneas, tiene la capacidad de funcionar como una línea de interrupción externa. Y entonces, pues esto es magnífico porque tú podrías tener pues hasta un total de 16 líneas de interrupción externa, obviamente si todo lo programas como entrada, ¿verdad? Las líneas se programan de manera independiente, todas se programan de la misma forma. Y además te tengo que comentar otra buena noticia, nuestro microcontrolador tiene resistencias tanto de pull up o de pull down incluidas, programables y seleccionables para las entradas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la teoría de los puertos 1 y 2. Y bueno, te tengo que comentar que tenemos dos registros de selección. Ambos tendrán que mandarse a cero para que todas las líneas del puerto 1 sean de entradas y salidas digitales. Si algún bit de estos registros está en 1, pues entonces esa línea ya no será de entrada y salida, sino le pertenecerá a otro subsistema. Te quiero mostrar los registros de una manera un poquito más dinámica. Y aquí tenemos pues una aplicación de mi autoría en donde podemos observar los registros P1 cell y P1 cell 2. Repito, tienen que estar en 0. Si alguno de los bits tú los pusieras en 1, pues entonces le estás entregando, en este caso, por ejemplo, este 1 le está entregando la línea, el bit 0 del puerto 1 al timer. Entonces no, tendrá que estar en 0. Ahora, ¿cómo le pones 0 a un registro? Pues tenemos la instrucción clear para poder hacerlo. Clear.b, porque es una instrucción de 8 bits, coma, ampersand P1 cell. Los registros que no son del CPU tienen que ponérsele el ampersand, y con eso el compilador sabe que el registro no es del CPU, sino es un registro externo. Punto B es una instrucción que le dice, bueno, punto B es un modificador de la instrucción que le dice al compilador que la instrucción que se está ejecutando va a ser en modo de 8 bits. Entonces lo que estamos haciendo es borrar el registro P1 cell, el cual es de 8 bits, para que todas las líneas sean de entrada y salida. En lenguaje C la instrucción sería P1 cell igual a 0, pero nosotros en el curso de microcontrolador MSP430 nos vamos a enfocar en ensamblador, así que vamos a manejarlo en este formato. El siguiente registro que tenemos que conocer es el registro de dirección, el P1dir. Un 0 en cualquier bit de ese registro significa que esa línea es entrada y un 1 significa que es una salida. Ahora, para poder cargar una constante en lenguaje ensamblador tenemos que hacer uso de la instrucción move en un formato de 8 bits. Aquí le estamos diciendo que vamos a mover, cuando veas un hashtag es una constante, mueve la constante hexadecimal F0. Con esto, por ejemplo, estaremos poniendo la mitad del puerto, los 4 bits menos significativos como entrada y los 4 bits más significativos como salida. Vamos a volver a ver la aplicación
para que veamos de forma dinámica el registro DIR. Aquí está, el registro DIR. Por default todos los registros están con 0, por lo tanto las líneas son entradas. Si tú le pones 1 en alguno de los bits, pues se empiezan a volver salidas. Y eso es lo que significa la S. 1 es salida y 0 es entrada. Aquí tengo que señalarte algo importante. Si no vas a utilizar alguna línea del puerto 1, en este caso, la tienes que programar como salida. Si tú no lo haces y dejas la línea como entrada y no conectas esa línea a tierra o a VCC, esa línea se te va a quemar por un efecto llamado latch up. Esto es, la línea empieza a oscilar por radiación electromagnética que está en el medio ambiente, y una vez que esa oscilación comienza, pues puede haber un momento en el que la línea se te cortocircuite de forma permanente, ya sea a tierra o a VCC. Entonces, si la vas a dejar como entrada, tienes que conectarla a tierra o VCC. Puede ser a través de una resistencia de pull up o de pull down. No te recomiendo que lo hagas de forma directa. O, en su defecto, no le conectes a nada, pero déjala como salida. Entonces, si la línea no la uso, las dejo como salida. Y si sí las uso, las pongo como entrada. Aquí yo voy a ir programando, por ejemplo, voy a dejar una sola entrada en el bit 3, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Aquí yo programé esa línea como entrada porque sí la voy a usar. Y listo. Ahí está el pedir. Vámonos con el siguiente registro. El siguiente registro se conoce como P1 out, es un registro de salida. Este registro tiene doble significado. Si la línea en pedir quedó como salida, pues entonces lo que yo mande a través de ese bit, si mando un 0, pues son 0 volts, y si mando un 1, va a ser un voltaje que puede ir desde los 2.4 a los 3 volts. Si la línea, repito, quedó como salida. Pero si la línea fue programada como entrada, escribir un 0 o un 1 en ese bit que quedó como entrada significa algo diferente. 0 significaría seleccionar una resistencia de pull down para la entrada, y un 1 significaría seleccionar una resistencia de pull up para la entrada. Lo voy a ilustrar aquí de forma dinámica una vez más. Y entonces aquí tenemos el registro P1 out. Aquí verán que en las salidas pues se ven ceros, porque está inicializado con 0, pero aquí en la entrada un 0 significa pull down, por eso sale la letra D. Si yo le pusiera un 1, la D se cambia por U, porque es una resistencia de pull up. Es decir, estoy seleccionando una resistencia para la entrada, aunque dicha resistencia todavía no está habilitada. Simplemente es una selección. Ahora, te quiero poner una ilustración. Y aquí tenemos pues una ilustración de una línea de entrada, precisamente el bit 3, donde tengo un botón a tierra. La resistencia la deberás seleccionar al contrario de donde tienes conectado tu botón. Si yo tengo conectado mi botón a tierra, yo deberé poner una resistencia de pull up. Si mi botón está a VCC, pues yo tendré que poner una resistencia a tierra. Y la resistencia se habilitará si y solo si a la entrada tengo algo que sea mecánico, como un botón. Algo mecánico solamente cierra o abre un circuito. De ninguna forma te entrega los dos estados lógicos. Entonces te repito, para saber si habilitas la resistencia o no, tiene que ser algo mecánico. Y en este caso un push button es mecánico. De tal suerte que, pasándonos al siguiente registro que se llama REN, tendré que habilitar las resistencias que seleccioné en out, solamente en los bits de entrada. Vámonos a la parte pues dinámica. Y entonces, por ejemplo, para el botón a tierra selecciono una resistencia de pull up, y entonces la tengo que habilitar en esa misma posición. Al habilitarla, pues ya aquí se aparece la resistencia, quiere decir que está habilitada, seleccionada como pull up y habilitada en una entrada, todo en el mismo bit. A las salidas no les vamos no se les puede programar resistencia, solamente se manda el estado lógico, pero las resistencias en un momento dado mejor sí las puedes habilitar. No lo vayas a hacer porque lo único que va a hacer es cargar tu salida. El registro siguiente es el registro de selección de flanco, ¿sí? Entonces, este registro de selección de flanco lo que va a hacer es seleccionarte el flanco con el que se va a manejar la posible interrupción. Es decir, estos registros que dice P1 IS, P1 IFG y P1 IE, como tienen una I, ya estamos hablando de la posibilidad de que la línea de entrada con su resistencia funcione como una línea de interrupción externa. Ahora, ¿cómo seleccionar un flanco para un botón, por ejemplo?
Me regreso a la ilustración y te lo voy a comentar. Yo aquí voy a pintar una línea y te voy a decir, para este botón que va a tierra, por default está entrando 3 volts a través de la resistencia, de tal suerte que el voltaje sería algo así, más o menos. Lo voy a dibujar. Viene en 1. Cuando tú oprimes el botón, tu voltaje cae a 0. Y si tú te fijas, este flanco es el primero que se da. Por lo tanto, tienes un cambio de 1 a 0. O sea, aquí sería 1 lógico y aquí sería tu 0 lógico. Por lo tanto, tú tienes un cambio de 1 a 0 para un botón a tierra, que es el caso del ejemplo que te estoy dando. Por lo tanto, el flanco que voy a seleccionar es un flanco de bajada. Me regreso otra vez a mi aplicación activa para mostrarte que los ceros en el registro de selección de flanco significa flanco de subida, pero para este caso yo necesito un flanco de bajada, porque es el primer flanco que me entrega el botón. El siguiente registro es el registro de banderas. Este registro de banderas es un indicador del evento de que entró el flanco. Mientras no ocurra el evento, pues permanecerá en 0 y es mi obligación como programador al inicio mandar todos los bits a 0, sobre todo el de la entrada. El de las salidas no me va a interrumpir o no se van a cambiar de valor estos bits porque son salidas, pero sí para la entrada. Entonces cuando la entrada tenga este valor, este cambio de 1 a 0, pues automáticamente ese bit se va a poner en 1 y ese 1 significa que hay una interrupción pendiente. Ahora la interrupción no va a ocurrir mientras el bit en PIE pues está en 0, es decir, la interrupción no está permitida. Si yo quiero permitir la interrupción, pues lo que tengo que hacer es sí borrar las banderas, permitir la interrupción. Ahora sí, si yo permito la interrupción y llega el flanco, con esos 2 bits en 1 se va a provocar una interrupción, siempre y cuando un bit de interrupción global llamado GIE esté en 1. Entonces aquí queda el código. Aquí tenemos que estamos mandando a hacer el registro P1cell y aquí falta una instrucción igualita que sería move.b o clear.b coma ampersand P1cell y P1cell2. Luego el P1dir, pues en este caso solamente utilicé una línea como entrada y me queda el código hexadecimal F7. Aquí solamente habilito la resistencia de pull-up para la entrada, así que y todas las salidas las mando a 0, tengan o no tengan cargas eléctricas, las mando a 0. Si fuera un LED que está a tierra, pues un 0 significaría inicializar el LED apagado, por ejemplo. Como es un botón, sí necesito seleccionar una resistencia porque el botón va a tierra. Recuerda que el botón lo tengo yo a tierra, por lo tanto necesito una resistencia de pull-up. Así que selecciono pull-up, la habilito, selecciono el primer flanco que me da el botón, que es flanco de bajada. Mi bandera la tengo que borrar y mi permiso lo tengo que habilitar. Este es el código en ensamblador. Mover constantes a los registros de destino. El cell, repito, selecciona el funcionamiento de las líneas. Dir significa dirección de la línea, 0 entrada, 1 salida. Out tiene doble significado. Para las salidas, mandar algo en out es lo mismo que mandar un voltaje a la salida, 1 o 0. Y si la línea quedó como entrada en dir, pues ya en out el significado es la selección de un tipo de resistencia. 0 pull down, 1 pull up. En este caso 1 pull up. Luego el IS es el flanco de selección, así que yo aquí estoy seleccionando un flanco de bajada. Estoy borrando la bandera y estoy permitiendo la interrupción. Y entonces el código pues queda de la forma en que te lo estoy mostrando aquí. Bueno, no quiero alargar más este video. Bueno, hay algo que te tengo que comentar. Si tú permites una interrupción, cuando se produzca esa interrupción, tu programa, tu CPU va a saltar a una dirección llamado vector de interrupción de esa fuente. Para este caso, el puerto 1 tiene un vector localizado en la dirección FFE4 hexadecimal. Ahí tendrás que poner una etiqueta. ¿Esto cómo se hace? Te lo voy a mostrar rápidamente. A través de una pseudoinstrucción ORG, pones la dirección del vector, pones una etiqueta y obviamente este es el programa de servicio del botón. Sin más por el momento, te agradezco tu atención y nos vemos en un siguiente video.
Muchas gracias.